Hace casi 5000 años, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia emergía a las orillas del Nilo. El antiguo Egipto. Enormes templos, tumbas y las metrópolis fueron testigos del poder de esta fascinante civilización. A día de hoy, la cultura egipcia está considerada una de las más misteriosas del mundo. Investigadores de todo el mundo estudian a los faraones y todo lo que les rodea. El imperio egipcio se mantuvo en pie durante 3000 años. ¿Cuál era el secreto de esta boyante civilización a las orillas del Nilo? Antiguo Egipto. Crónicas de un imperio. La creencia de la existencia de la vida después de la muerte y el culto a los muertos era uno de los pilares de la civilización egipcia. La palabra momia es prácticamente un sinónimo del antiguo Egipto. Las momias han sido testigos de los misterios de esta milenaria civilización. Siempre se ha dicho que los egipcios estaban obsesionados con la muerte, cuando en realidad lo que les obsesionaba era la vida. Cuanto más sabemos del culto a los muertos en el antiguo Egipto, mejor entendemos cómo vivían. El culto a los muertos. Hace 7000 años, los egipcios comenzaron a asentarse en las fértiles orillas del Nilo, fundando aldeas y metrópolis. Enterraban a sus muertos más allá de las fértiles tierras de sus asentamientos, en las arenas del desierto donde prevalecen la aridez y el calor extremo. El clima hostil del desierto egipcio tenía un fascinante efecto en los muertos. En vez de descomponerse, el cuerpo se secaba y se conservaba debido al calor y a la arena. Este es el comienzo de un culto a los muertos que duraría miles de años. Un culto basado en la creencia de la vida eterna en el más allá, que solo era posible si el cuerpo era conservado en este mundo. El desierto les proporcionaba un lugar de entierro, donde los egipcios esperaban que todo durara para siempre. Las tumbas eran llamadas Perjet, que significa casa de eternidad. Sabían que no podían enterrarlos en el valle del Nilo debido al limo. Las riadas del Nilo iban desde finales de junio hasta finales de septiembre o principios de octubre. Durante el periodo de inundaciones era imposible conservar un cuerpo en el valle del Nilo. El desierto les proporcionó las condiciones ideales para crear cementerios. A finales del siglo XIX, a 40 kilómetros al sur de Luxor, conocida posteriormente como Tebas, los arqueólogos se encontraron con algo fascinante. En la antigua aldea de Gebelín encontraron momias de unos 5400 años de antigüedad. Para los egiptólogos, ese fue el primer indicio de los orígenes del arte de embalsamar. Durante mucho tiempo, los arqueólogos atribuían el perfecto estado de conservación a la arena del desierto, pues habría hecho que los cadáveres se conservaran. Sin embargo, hubo nuevos descubrimientos. El hallazgo de las momias de Gebelín ha arrojado luz a un tema mucho más complejo. Si es cierto que el calor y la arena del desierto eran claves para la conservación del cadáver, ahora también sabemos que esos cuerpos estaban envueltos en lino empapado en resina. Esto jugaba un papel muy importante en la conservación del cadáver junto al calor y la arena. Para los egipcios, la conservación del cuerpo era esencial para alcanzar la inmortalidad.
El deseo de los egipcios por alcanzar la inmortalidad se remonta mucho más atrás que la construcción de las pirámides. Cerca de las grandes ciudades a las orillas del Nilo construyeron necrópolis, ciudades para los muertos. La más importante está en Saqqara. Durante más de 150 años, este lugar ha sido un tesoro para los arqueólogos. Aquí han encontrado respuestas sobre el arte de embalsamar y sobre el culto a los muertos. En un área de unos 10 kilómetros cuadrados, a pesar de haber descubierto innumerables tumbas, los arqueólogos siguen encontrando más enterramientos. Las tumbas de los faraones eran el centro de las necrópolis. Incluso después de la muerte, la cercanía al faraón es muy importante, eso sí, siguiendo una jerarquía. Junto al faraón son enterrados sus familiares, después altos mandatarios. Un poco más lejos, los funcionarios encuentran el descanso eterno. En el 2003, los arqueólogos encontraron 20 tumbas de civiles de la época del rey Narmer, considerado el primer faraón sobre el año 3000 a.C. Uno de los funcionarios fue enterrado en un ataúd de madera. Esto era un símbolo de riqueza. Sin embargo, este nuevo método de sepultura supuso todo un reto para los embalsamadores. Durante el periodo predinástico, conservaban los cuerpos gracias al calor y la arena, y en algunos casos utilizaban una fórmula de embalsamamiento. La élite tenía que demostrar que eran parte de ella. Así fue como se produjo un cambio en las tumbas. El cuerpo ya no estaría en contacto directo ni con el calor ni con la arena. Esto supondría que los cuerpos se descompondrían más rápido, por lo que necesitarían un proceso de momificación mucho más elaborado. A principios del Viejo Imperio, los embalsamadores utilizaban una resina antibacteriana para ralentizar el proceso de descomposición. Envolver los cadáveres en lino haría que los cuerpos se conservaran. Los genitales masculinos y los pechos de las mujeres eran remodelados al igual que las orejas, la nariz, la boca y los ojos. Sin embargo, solo un par de momias de esta época han sobrevivido. Una de ellas se encuentra en uno de los museos de Hildesheim, en Alemania. En 1914, investigadores alemanes encontraron un ataúd cerca de las pirámides de Giza. Pertenecía a un funcionario de la sexta dinastía. Su nombre, Idu. Tras su descubrimiento, la momia de Idu viajaría hasta Alemania. Bajo los escombros de una mastaba, los arqueólogos descubrieron el acceso a una cámara funeraria subterránea. Cuando la abrieron, se encontraron con un ataúd de cedro. La momia todavía estaba dentro. Es la momia egipcia más antigua encontrada en ese momento. Fue transportada de El Cairo a Alejandría y después a Alemania en barco. Por desgracia, cuando llegó estaba en un estado deplorable. No fue hasta el 2016 cuando los investigadores consiguieron reconstruir la cabeza de Idu con la ayuda de la tecnología más puntera y un escultor. Así debió de ser el funcionario egipcio hace 4000 años. Idu trabajó para el faraón Pepi II como chambelán y escriba. Gracias a la tecnología actual, los investigadores tienen más información sobre los ritos funerarios de aquella época. La momia de Idu ha revolucionado el concepto de momificación. Es la momia egipcia más antigua en la que podemos ver que el bicarbonato de sodio no solo se utilizaba para secar los órganos internos, sino también para eliminar la humedad de todo el cuerpo. Los egipcios intentaban conservar los cuerpos lo mejor que podían desde el comienzo de su civilización. Los antiguos egipcios creían que el alma podía vivir en el más allá siempre y cuando hubiera un punto de anclaje físico a este mundo. Para eso tenían que conservar el cuerpo. Conservar el cuerpo entero era algo indispensable, incluso antes de la unificación del imperio, cuando los muertos eran momificados por la arena del desierto. La gente del Nilo conservaba los cadáveres con bandas de lino empapadas en resina.
Las nuevas tumbas del viejo imperio impedían la momificación natural del desierto, por lo que los antiguos egipcios tuvieron que desarrollar nuevas técnicas para que sus difuntos pudieran seguir viviendo en el más allá. A lo largo de los milenios, los egipcios seguían soñando con la idea del más allá. Incluso durante el período del viejo imperio, momificar a la perfección los cuerpos era indispensable en el rito funerario. Solo así el faraón podía ascender al cielo y gobernar junto a los dioses, y así asegurarse de que su pueblo también llegaría al más allá. Una vida sin preocupaciones era lo que sucedía en Nauru. Un mundo paralelo donde todo el mundo tenía un trozo de tierra fértil, pan, cerveza y pasteles en abundancia. Un paraíso gobernado por Osiris, el dios de la muerte. Para los egipcios, el culto a sus muertos les ayudaría a llegar a Nauru. El mayor sitio de culto se encuentra en Ábidos, 400 kilómetros al sur de Saqqara. Aquí los arqueólogos han encontrado más de 650 tumbas. Según las creencias de los antiguos egipcios, Osiris también fue enterrado aquí. Año tras año, los egipcios caminaban hasta Ábidos para participar en las celebraciones en honor a Osiris, que conmemoraban su muerte y su resurrección. Se cree que Osiris gobernó Egipto hasta que su hermano Seth lo asesinó y repartió sus extremidades por todo el país. Sin embargo, su hermana y también esposa, la diosa Isis, consiguió reunir todas las partes de su cuerpo y devolverlo a la vida. Desde entonces, Osiris reina como el dios de la eternidad y de la resurrección. Ningún pecador podrá entrar a Nauru sin enfrentarse primero a él. Ábidos es uno de los yacimientos más antiguos que se han encontrado. Es un enorme cementerio donde se han descubierto tumbas reales. Cuando un rey moría, tenía que estar conectado con este mundo para poder reunirse con los dioses en el más allá. La gente que vivió bajo el reinado de ese rey tenía que mantener el contacto con él, aunque ya hubiera otro rey nuevo. Durante esta época, se desarrolló toda una serie de rituales y conceptos que siglos más tarde desempeñarían un papel muy importante en Egipto. Durante los períodos dinásticos, los egipcios concebían las tumbas de Ábidos como un remanso de paz para las almas que habían fallecido. Las cámaras funerarias más grandes tenían escaleras y puertas falsas que permiten a las almas salir de la tumba. Hasta que las almas no conseguían salir de la cámara funeraria, tenían que cuidar de ellas. Además de pan y vino, los egipcios enterraban armas y mobiliario con sus difuntos. Una vez que se sellaba una tumba, se enterraba bajo una montaña de tierra que simbolizaba la colina primigenia. Según el mito de la creación de los egipcios, la colina primigenia surgió del mar primigenio y dio paso a la creación de la vida. Con el paso del tiempo, la colina simbólica fue cogiendo cada vez más forma, culminando en la pirámide. Como se puede observar, particularmente en las tumbas de Saqqara, se han encontrado galerías, pero también las llamadas mastabas, cámaras funerarias rectangulares. El culmen de la necrópolis es la pirámide egipcia más antigua, la pirámide escalonada del faraón Zoser, con unos 4.700 años de antigüedad. Sin embargo, la joya de la corona de la arquitectura egipcia son las pirámides de Giza. Son las únicas de las 7 maravillas del mundo antiguo que siguen en pie. Estos monumentos han glorificado a sus constructores por más de 4.500 años. Sin embargo, para los faraones las pirámides no eran solo tumbas ostentosas. Las pirámides eran una especie de máquina de la resurrección y ayudaba a los faraones a encontrar su lugar entre los dioses. Durante el Imperio Viejo estaba considerado el comienzo del viaje de los faraones hasta el más allá. Sus almas podían cruzar el umbral que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos.
Las pirámides eran una puerta giratoria entre ambos mundos. En este mundo los egipcios levantaban enormes templos funerarios para los reyes que habían fallecido. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en ellos para preservar la memoria de los reyes divinos, con la esperanza de que el alma de los faraones fallecidos protegiera a Egipto. El templo de Seti I, en Ábidos, es especialmente extraordinario, un lugar que conmemora la unión de los muertos con los dioses. Los antiguos egipcios creían que su parte espiritual constaba de 3 almas: Ka, Ba y Ak o Ahu. 2 brazos hacia arriba representan a Ka. Es la fuerza vital del fallecido, la parte que lo hacía humano. Por eso Ka siempre está situado cerca del cadáver. Por otro lado, Ba, conocida como el alma libre, es la parte que puede vagar entre los 2 mundos. Normalmente se le representa como un águila con cabeza de humano. La tercera alma, Ak, es creada tras la muerte. Su invocación es la parte más importante de los rituales fúnebres. Solo a través de Ak, cuyo emblema es un ibis, el fallecido puede resucitar en el más allá. Al igual que los santos en la Iglesia católica, las almas de los muertos son intermediarios entre los humanos y los dioses. Para asegurarse de ello, los familiares del difunto visitaban la tumba con frecuencia y reponían la ofrenda de alimentos. La decadencia, la profanación o el descuido del cadáver ahuyentaba a las almas, matando así al difunto para siempre. En algunas tumbas se conservan mensajes escritos por los familiares a sus difuntos. Estos escritos ofrecen una visión poco común de las creencias de los egipcios. Aunque el difunto ahora tenía una vida con menos preocupaciones, todavía tenía influencia sobre los acontecimientos de este mundo. Son mensajes muy personales. Peticiones de protección para la familia de aquel que escribe los mensajes, expresiones de cariño, pero también los hay que piden que no se olvide del deber con aquellos que dejó atrás. Hasta la fecha se han encontrado menos de 20 mensajes como este. Sin embargo, datan de todos los períodos, por lo que certifican la popularidad de esta práctica. Son cartas a los muertos. Estas cartas se han encontrado en piedras y en piezas de cerámica. Gracias a ellas sabemos las peticiones del difunto tras morir. Tras resucitar gracias a Allahu y encontrarse con los dioses, podía ejercer de intermediario y, por ejemplo, asegurarse de que su hija se quedara embarazada de su marido. Era una manera de garantizar que su linaje continuaría. El alma es un embajador entre ambos mundos. A comienzos del Reino Medio, los egipcios utilizaban máscaras funerarias para asegurarse de que el alma encontraba el cuerpo de este mundo. Las tapas de los ataúdes reproducían la forma del cuerpo del difunto y se han consagrado como la típica imagen del ataúd egipcio hasta el día de hoy. Dentro del féretro, capas y capas de lino envuelven al cadáver en un esfuerzo de preservar el cuerpo lo mejor posible. Durante el Reino Medio, el bicarbonato de sodio se convirtió en un elemento muy popular para la conservación de los cuerpos. En la Universidad de Zúrich, Frank Rulli ha estado estudiando la importancia del bicarbonato de sodio en la momificación durante 15 años. Según la tradición, los egipcios utilizaban una mezcla de sales naturales compuesta por cloruro de sodio, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio y sulfato de sodio. Los egipcios extraían estos materiales de Wadi Natrum, un valle desértico en el noroeste de Egipto del que se origina nuestra palabra natrón. Las cantidades de esta mezcla siguen siendo desconocidas y solo se podrá dar con ellas mediante experimentos. Mientras que un par de kilos de bicarbonato de sodio son suficientes para experimentar hoy en día en órganos de animales,
Los investigadores creen que por aquel entonces necesitarían varias docenas de kilogramos de dicha mezcla para momificar un cadáver. Los objetos analizados se almacenan durante días en un horno especial que simule el clima seco de Egipto. Otra de las sustancias utilizada para la conservación de los cuerpos era el betún. Los egipcios lo importaban desde Palestina y es el encargado de darle ese color negruzco a algunas momias. Frank Rulli y su compañero Patrick Eppenberger lo utilizan para momificar partes del cuerpo. Utilizando distintas técnicas, como es el uso de los rayos X, puede que el misterio de la mezcla de sodio se resuelva. Los investigadores han conseguido momificar los órganos. Pero, ¿qué pueden contarnos las momias sobre los antiguos egipcios? Las momias son cuerpos de los cuales se conservan algunos órganos, o por lo menos partes de ellos. Esto nos remite a estudiar mucho más que solo el esqueleto. Así podemos aprender sobre la vida y la condición médica de una persona, y puede que incluso podamos saber sobre tratamientos médicos. Es información muy importante si queremos aprender sobre la evolución de la medicina y las enfermedades. Las momias son archivos sobre la vida únicos. Los investigadores utilizan equipos que normalmente se utilizarían en pacientes vivos. Con la tecnología de los escáneres tomográficos, los investigadores pueden echar un vistazo al interior de las momias sin dañarlas. Con este examen sabemos que el difunto era un hombre que murió a los 30 años. Estaba bien nutrido y con una buena higiene dental. A diferencia de muchos de sus coetáneos, su dentadura estaba en buen estado. Frank Rulli y su equipo han evaluado las condiciones médicas de más de 3.000 momias y puede decir de qué padecían los egipcios por aquel entonces. Los antiguos egipcios tenían muchas enfermedades que no nos son desconocidas. Había un gran número de calcificaciones vasculares, así como enfermedades degenerativas, ya que muchos de ellos tuvieron que trabajar muy duro físicamente. En comparación con la actualidad, había muchos menos tumores o cánceres. Infecciones y enfermedades dentales eran comunes en la clase alta. La vida era muy diferente. Y la clase alta también padecía enfermedades e infecciones. Desde el 2021, el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en El Cairo alberga 18 momias de faraones y 4 de faraonas. La más famosa de todas es la de Ramsés II. En 1976 fue científicamente examinada en París. Por aquel entonces, Ramsés II fue recibido como un jefe de Estado. El estudio de la momia reveló una gran cantidad de información sobre la vida del extraordinario faraón. Se cree que Ramsés II alcanzó la avanzada edad de 90 años. Para sus súbditos debió ser una especie de dios inmortal. La rigidez de su espalda revela que Ramsés probablemente se movía o con dolor o con la ayuda de un bastón. Incluso se ha desvelado el color rojizo de su pelo. Encanecido por la edad, se lo teñía con henna. Sin embargo, la vanidad no es solo una prerrogativa de los faraones. El sacerdote Nesyamun, quien falleció hace 3000 años, dejó escrito en su ataúd que esperaba que su voz volviera a ser escuchada algún día. En 2016, un equipo de investigadores de Leeds, Inglaterra, hicieron su sueño realidad.
Lo que hicimos para poder recrear su voz fue seguir el mismo procedimiento que se hace en la actualidad. Escaneamos su tracto vocal con un escáner tomográfico y después lo recreamos con una impresora 3D. Posteriormente, con la ayuda de la tecnología, conseguimos recrear el sonido que haría ese tracto vocal en específico, ya que todos los tractos vocales son diferentes. Gracias al buen estado de la momia y la última tecnología, la réplica de sus vías respiratorias, de la laringe y de su tracto vocal hizo posible que la voz de Nesyamun se pudiera escuchar de nuevo, aunque solo fuera un sonido. Como la laringe se ha encogido debido a la momificación, la voz suena más aguda de lo que debería. No obstante, el deseo de Nesyamun se ha hecho realidad. Desde la fundación del imperio faraónico, los egipcios tenían contacto con los pueblos que sobrepasaban sus fronteras: libios, cananeos, acadios, jamacadians, nubios e hititas. A finales del Reino Medio, el gobierno central se desintegra y el imperio vuelve a fragmentarse de nuevo en pequeños reinos y provincias. Los militares del noroeste, los llamados Hicsos, conquistan el delta del Nilo y son los encargados de gobernar en esa región durante el llamado Segundo Período Intermedio. La momia del faraón Seqenenra, perteneciente a este período, ha tenido en jaque durante mucho tiempo a los investigadores. A finales del Segundo Período Intermedio, sobre el año 1550 a.C., Seqenenra gobierna sobre una de las regiones más grandes del sur de Egipto. Su gobierno se vio eclipsado por la batalla contra los Hicsos, los gobernadores extranjeros del norte. ¿Habrá muerto Seqenenra en la batalla intentando reconquistar el delta del Nilo ocupado por los Hicsos? La momia de Seqenenratá es fascinante porque cuando fue descubierta a finales del siglo XIX y la desenvolvieron, ya que por aquel entonces no existía la tecnología de rayos X, se encontraron al pobre de Seqenenra con las manos así. Es una posición muy extraña. La boca estaba un poco torcida y las armas le habían causado heridas por toda la cara y por distintas partes del cuerpo. Las heridas del torso eran en efecto heridas de guerra, aunque no resultaron mortales. Los investigadores creen que Seqenenra murió de varias lesiones en la cabeza. Pero ¿qué tiene que ver la extraña posición de las manos con una muerte violenta? Según los investigadores, la situación sería la siguiente. En el momento de su muerte, Seqenenra estaba de rodillas, con sus manos atadas en su espalda. Probablemente fue capturado por los Hicsos durante una batalla. Sin más preámbulos, el faraón fue ejecutado tras ser golpeado varias veces en la cabeza con un hacha. Su cuerpo se momificó como corresponde a su estatus. Sin embargo, falta una parte crucial. Parece que ahora, gracias a los rayos X, se ha descubierto por qué no le habían sacado el corazón o por qué no lo habían momificado correctamente en su momento, porque murió en el campo de batalla. Creo que los embalsamadores cometieron un error. Es muy interesante ver cómo una momia que ha sido descubierta en el siglo XIX continúa desvelándonos parte de su historia. Gracias a la nueva tecnología, seguimos obteniendo cada vez más datos sobre su muerte. En la época de Seqenenra, los egipcios llevaban momificando a sus difuntos unos 1500 años. Al principio, los cuerpos se momificaban de manera natural gracias a la arena del desierto. Al enterrar a sus difuntos en tumbas, los egipcios imitan la momificación natural a través de medios artificiales. Envolvían los cadáveres con bandas de lino empapadas en resina para frenar la descomposición. Durante el Reino Medio, utilizaban bicarbonato de sodio para drenar los cadáveres. Es durante el Nuevo Reino donde la momificación alcanza su apogeo gracias a técnicas sofisticadas. El gran ejemplo lo encontramos en la momia de Seti I.
gobernó Egipto hace unos 3.300 años, entre los años 1290 a.C. y 1279 a.C. Incluso a día de hoy pueden verse perfectamente sus rasgos faciales, incluso la más mínima arruga. Este es el resultado de un proceso que dura 70 días. Una vez que el cuerpo del difunto está limpio, los embalsamadores proceden a quitar el cerebro. Para los antiguos egipcios carecía de importancia, ya que para ellos el corazón albergaba la personalidad de cada individuo. Del Reino Nuevo en adelante es muy frecuente que el cerebro sea extirpado, aunque con mucho cuidado para no desfigurar el cadáver, para que el alma pudiera reconocer el cuerpo. De no ser así, el difunto no podría llegar al más allá. Los embalsamadores introducían un gancho de bronce por la cavidad nasal hasta el cerebro, lo aplastaban y procedían a retirarlo. Muchas de las herramientas que utilizaban han sobrevivido a nuestros días. Eso se debe al hecho de que, como estos objetos estaban en contacto con el cadáver durante la momificación, también los enterraban en la tumba. Una gran ayuda para los arqueólogos, ya que estas herramientas proporcionan pruebas del dominio de los embalsamadores y los médicos. Los médicos del antiguo Egipto eran muy buenos, tanto que alguno de ellos era reconocido más allá de las fronteras egipcias. A los antiguos egipcios les preocupaba la conservación del cuerpo humano tras la muerte. Era la forma en la que sus difuntos podían llegar a la vida eterna. Esta era una de las razones por las que extirpaban los intestinos, para que el cuerpo no se desintegrara. 4 días después de la muerte es cuando comienza el proceso de embalsamamiento. Los sacerdotes abren el cuerpo en el lado derecho y extraen los órganos que pueden acelerar la descomposición del cuerpo. Después limpian el cadáver tanto por dentro como por fuera con agua y vino y lo untan con resina y natrón. Luego dejan reposar el cuerpo sobre una cama de sal durante 40 días para que se drene por completo, y los embalsamadores hacen lo mismo con los órganos. Al llegar el 52º día, vuelven a limpiar el cuerpo y lo visten. Los órganos que han sido extirpados son colocados en vasijas especiales, los llamados vasos canopos. Normalmente eran 4, y cada tapa representa a los hijos del dios halcón Horus. Uno era para los pulmones, otro para el hígado, otro para los intestinos y otro para el estómago. Pero no solo los órganos y los instrumentos médicos eran enterrados en la tumba. Las sales con las que habían drenado el cuerpo, ungüentos, telas e incluso restos de uñas y pelo eran también depositados en la tumba en vasijas distintas. Antes de todo este proceso, comenzaba la fase final de la momificación. Los embalsamadores aplican ungüentos y resinas sobre el cuerpo. Estos ingredientes eran muy caros en el antiguo Egipto. Cuando se trataba de detener las bacterias de la descomposición, los embalsamadores no escatimaban. El siguiente paso era envolver el cadáver en bandas de lino de arriba a abajo. En partes claves del cuerpo, como las articulaciones, los genitales o el corazón, eran cubiertos con elaborados amuletos protectores. En algunos casos, la momia se volvía a rociar con resinas y aceites. El Nuevo Reino es un periodo muy interesante en lo relacionado con el embalsamamiento, ya que fue durante este periodo cuando los egipcios perfeccionaron la técnica. Utilizaban materiales clave como el natrón, obviamente, pero también resinas, aceites y especias que llegaban desde lugares como la India. Es el caso del cardamomo, que aparece mencionado en la Biblia. La momificación era cara y laboriosa. Lo más asombroso es que los egipcios no escatimaban en gastos a la hora de embalsamar a sus animales. Hay momias de muchos animales diferentes,
Y en parte es lógico. Si quieres a tu mascota y muere, querrías momificarla y enterrarla en una tumba. Por otro lado, también hay momias de animales considerados sagrados. Cada dios tiene un animal totémico y a veces aparece en la tierra con la forma de ese animal. El propósito más común de los animales momificados era para utilizarlo en ofrendas votivas. Eran ofrendas que los peregrinos daban al dios que ellos mismos escogían. Hasta la fecha, se han encontrado cerca de 70 millones de animales momificados. Sin embargo, una tercera parte de estas momias no contiene el cuerpo entero del animal. Aparentemente, la demanda era tan alta que los embalsamadores hacían varias momias con un solo animal, utilizando relleno para crear varias momias de un solo cuerpo. Normalmente, las momias de los animales se ofrecían como sacrificios en los templos y rara vez eran enterradas con el difunto, quien a su vez embalsamado era llevado hasta la sepultura en una procesión, acompañado por sacerdotes, sus familiares y por plañideras. Mobiliario, objetos de culto, joyería, momias de mascotas e incluso alimentos formaban parte de la procesión fúnebre. Al difunto no le debía faltar de nada en la otra vida. Al llegar a la tumba comienza el ritual de la resurrección. Un conjuro pone en movimiento las funciones corporales. Abre tus fosas nasales para poder respirar, abre tus ojos para poder ver y abre tu boca para poder comer. Los Ushepti también podían someterse a este ritual. Las estatuas tenían la función de ser dobles del difunto en el más allá, para que se ocuparan de las tareas menos agradables, suponiendo que el difunto llegue a la vida eterna, ya que primero tenía que pasar varias pruebas que se recogen en el libro de los muertos. Durante el Reino Medio, los textos de las pirámides se convierten en los textos de los sarcófagos, ya que se encuentran dentro del ataúd de las personas de clase alta. Con el tiempo se convierten en el libro de los muertos, donde se recogen distintas versiones del viaje que supone llegar al más allá. Durante el período tardío era muy común encontrar sepulturas de difuntos de clase baja enterrados con el libro de los muertos, o por lo menos con fragmentos de este tipo de textos sobre el más allá, como el libro de las puertas. Existen otros textos que formaban parte exclusiva de los entierros reales, pero ahora estaban enterrados con momias comunes. A diferencia del judaísmo, el cristianismo o el islam, para los antiguos egipcios la vida en el más allá no es eterna. El libro de los muertos contiene instrucciones para asegurar la supervivencia en el otro mundo. Una de ellas era evitar que el cuerpo se descompusiera en el reino de los muertos. El libro de los muertos era una guía sobre el otro mundo, donde se explicaba con todo lujo de detalles a lo que el difunto se podía enfrentar. Era muy importante que te enterraran con ese libro, ya que los antiguos egipcios creían que en el momento en el que algo era escrito y enterrado con uno mismo, se convertía en realidad. Así que aunque el viaje al más allá fuera incierto, sabrías lo que tenías que hacer, ya que tenías contigo el libro de los muertos, y así llegarías al más allá. El libro de los muertos explica por qué los egipcios dejaban el corazón dentro del cuerpo durante la momificación del cadáver. Antes de entrar al paraíso se comprobaba la pureza del corazón pesando su alma y después Anubis llevaba al difunto a la sala de las dos verdades. Allí comenzaba el juicio para el difunto donde Osiris dictaba sentencia. La sala de las dos verdades era esencial para el juicio del difunto. Era donde tenían que demostrar que habían vivido acorde a las reglas de Ma'at, tal y como se esperaba que hicieran. Había reglas muy claras. Incluso existía lo que se conoce como las 42 leyes de Ma'at, donde se describía lo que no se podía hacer. En el juicio final había 42 dioses que ejercían de jueces. Cada uno juzgaba al difunto por cada pecado, como la mentira, el adulterio, el asesinato e incluso el amotinamiento o destrozar la comida.
Si el difunto confiesa no haber cometido ningún pecado, su corazón se pesará con la pluma de la diosa Maat. De pesar más que la pluma, significaría que su alma está llena de pecado y su corazón sería entregado a Amit, el gran devorador, que destruiría su corazón impidiendo su inmortalidad. Si el corazón pesa lo mismo que la pluma, entonces el difunto habría pasado la prueba y podría ir al paraíso. Este concepto también está presente en el cristianismo, ya que el arcángel Miguel se encarga de decidir qué almas son merecedoras del cielo y cuáles no. La balanza del juicio final representa el esfuerzo de los egipcios por mantener todo en equilibrio. Los egipcios más devotos centran su vida y sus actos en esta prueba final. En los centros espirituales del antiguo Egipto, esta prueba está presente en las mentes de la civilización egipcia. Esto se ve reflejado en Tebas, el actual Luxor. La capital del nuevo reino atrae tanto a turistas como a académicos. Algunos de los hallazgos de momias más importantes fueron descubiertos aquí, en el Egipto Medio. Las más famosas fueron encontradas en un valle al oeste de Luxor, en el Valle de los Reyes. Aquí se encuentran enterrados algunos de los faraones más notables, como es el caso de Ramsés II. Sin embargo, muchas de las cámaras funerarias están vacías. Fueron saqueadas no por ladrones de tumbas actuales, sino coetáneos de la época. La profanación de una tumba, especialmente la de un faraón, se consideraba una blasfemia en aquella época, ya que condenaba al difunto para toda la eternidad. Hay un dicho en árabe, el jamija jarmija, que significa su guardián es su ladrón. Los papiros en los que se narran estos robos indican que había toda una economía sustentada a base de los objetos de oro robados que después reciclaban. Existía un grupo de comerciantes denominados shutyu que movían toda la mercancía en barco y redistribuían el oro y otros objetos preciosos. Como consecuencia, alrededor del año 1000 a.C., los egipcios crearon depósitos de momias cerca del Valle de los Reyes, los llamados cachet, galerías poco visibles de difícil acceso. Los cuerpos de los faraones y funcionarios cuyas tumbas habían sido objeto de los ladrones se volvían a enterrar aquí. Más de 40 sarcófagos fueron depositados solo en el cachet real de Deir el-Bahari. Entre ellas se encontraba la momia del faraón Ramsés III, que gobernó durante el Nuevo Reino. La historia de cómo murió este faraón parece sacada de una novela policíaca y todavía sigue desconcertando a los investigadores. Un pañuelo de tela alrededor de su cuello es llamativo. En la misma habitación estaba la momia de un hombre desconocido. Su boca parece emular el llanto, por lo que se le llama la momia que grita. Papiros del siglo XII a.C. relatan que Ramsés III murió víctima de una conspiración. El responsable, su propio hijo, a quien se le conoce como Pentuer. Su motivo, ansias de poder. Dado que su madre era una concubina del harén de Ramsés, su hijo vio que su oportunidad de ascender al trono mermaba. ¿Habría asesinado a su padre para heredar el trono? Los investigadores creen haber arrojado algo de luz a esta historia de terror del antiguo Egipto y resolver el misterio del pañuelo del cuello del faraón.
Se ha estado investigando la momia de Ramsés III y al escanearla con rayos X se ha descubierto que tenía un corte en su cuello, por lo que sí, habría sido asesinado. Los embalsamadores intentaron recomponerlo añadiendo más vendas y resinas, incluso añadieron amuletos alrededor del cuello para que pudiera llegar al más allá de una sola pieza. El papiro también relata el juicio por asesinato de Pentower. En él también se nombran otros conspiradores. Sin embargo, cuando se trata del acusado, el papiro no sirve de gran ayuda. Se refieren a Pentower como aquel que lleva otro nombre, pero nadie parece recordar al criminal, quien, según el protocolo, estaría obligado a suicidarse. ¿Sería la momia que grita el asesino de Ramsés III? Esta teoría se ve reforzada por la pobre momificación del cuerpo. Los órganos internos no han sido extirpados, las manos y los pies están atados y hay algo poco habitual sobre su entierro. Parece que ha sido envuelto en piel de oveja, lo que es muy poco frecuente, porque los antiguos egipcios no usaban para nada la lana de las ovejas. Los egipcios la consideraban impura, lo que supondría un castigo extra para Pentower. 3100 años después del asesinato de Ramsés III, parece que los investigadores han identificado al culpable. La pista más importante: no seguir los estándares de momificación. A partir del siglo III a.C., la artesanía del embalsamamiento decae notablemente. La momificación es ahora un trabajo en cadena. Con la llegada del cristianismo, la religión del Imperio Romano del que ahora Egipto forma parte, las prácticas de momificación del antiguo Egipto son rechazadas. Debido a la expansión del Islam en el siglo VII, el proceso de momificación se detiene por completo, ya que el rito musulmán exige que el cuerpo sea enterrado en un día. El antiguo Egipto y su cultura caen en el olvido durante mucho tiempo. No es hasta el siglo XIX que el arte del antiguo Egipto arrasa entre las élites europeas. En 1922, esta fascinación llega a todas las clases sociales. Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. Su hallazgo emociona al mundo. La máscara funeraria de oro del rey Tut se convierte en un icono del antiguo Egipto. El descubrimiento de su tumba y el esplendor de su ajuar funerario desatan la obsesión, la tutmanía. Sin embargo, el entusiasmo se ve eclipsado por el hecho de que la momia de Tutankamón no es el mejor ejemplo de la artesanía del embalsamamiento del antiguo Egipto. Una de las cosas más importantes de la tumba es, obviamente, el cadáver del rey. La momia de Tutankamón no está muy bien momificada. Está cubierta de una sustancia negra. El cuerpo tiene un corte muy grande y falta su corazón. Es una momificación muy inusual. Tutankamón es probablemente el rey más famoso de Egipto, no porque su reinado fuera muy largo, sino porque su tumba fue encontrada prácticamente intacta y llena de sorprendentes hallazgos. Eso es lo que ha cautivado a la gente. Carter y su financiador, Lord Carnarvon, firmaron un contrato exclusivo con el London Times. Un periodista formaría parte de la excavación de manera permanente y publicaría artículos sobre los últimos hallazgos. Otros periódicos enseguida se unieron a la carrera por los titulares. La cultura egipcia lo copa todo. Todo estaba relacionado o con Egipto o con las momias. Perfumes, joyas, ropa y un largo etcétera. Hollywood también se hace eco del descubrimiento de las momias. Al igual que los muertos vivientes, las momias caminan en la gran pantalla con vendas de lino y dispuestas a vivir aventuras.
En un museo, siempre se sabe si hay alguna exposición sobre el antiguo Egipto por la cantidad de gente que quiere ver las momias, sobre todo niños. Tienen cierto interés macabro en ellas. Creo que la gente tiene esa idea de que hay algo extraño y a la vez cautivador en mirar a los muertos que, debido a la momificación, están tan bien conservados que se parecen a los vivos. Esto puede darnos cierta conexión con el pasado. Es algo realmente extraño. Las maldiciones y hechizos supuestamente lanzados sobre las tumbas egipcias son igual de fascinantes. Se dice que Howard Carter y su equipo han sido víctimas de la maldición del faraón. De hecho, años más tarde del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, varios investigadores han muerto. Sin embargo, se ha demostrado que han muerto por causas naturales. En las tumbas reales hay textos que maldicen a los ladrones y a los profanadores. Pero los egiptólogos han descubierto nuevas tumbas y no hay pruebas de que existiera la maldición de los faraones. En abril de 2021, el mundo asiste atónito al desfile de 22 momias reales en El Cairo. Su destino, una nueva exhibición en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Sin embargo, ¿se deberían exhibir las momias? ¿Se estaría perjudicando a su descanso eterno? Por lo que sabemos del carácter de Ramsés II, a él le hubiera encantado estar expuesto y que la gente se acercara a él, le hiciera una reverencia y dijera: «Oh, Dios mío, es un faraón». Para el estudio del antiguo Egipto, es tan importante el mundo de los muertos como el de los vivos. Hace miles de años, los egipcios no escatimaban en gastos para preparar a sus difuntos para el viaje hacia el más allá. Inspirados por la creencia de la vida eterna, esperaban que sus muertos siempre fueran recordados, y lo consiguieron, quizás incluso hasta donde nunca se habrían imaginado.